El antiguo Egipto era un lugar bastante extraño, desde matrimonio hasta la pasta dental. Hoy echaremos un vistazo más de cerca a estas cosas extrañas y maravillosas mientras investigamos 20 cosas extrañas que eran normales en el antiguo Egipto. Número 20. Matrimonio entre hermanos y hermanas. Tiene mucho de qué responder. Quiero decir, es posible que la mayoría de los problemas del mundo provengan del seguimiento de religiones de una forma u otra. Así que realmente no debería sorprendernos escuchar que existen o existieron un montón de cosas raras debido a la religión. El antiguo Egipto era un lugar donde la religión era esencialmente el lente a través del cual se veía todo en esta vida. Los faraones no solo eran los reyes, sino que también eran los representantes de lo divino aquí en la tierra. Así que sus creencias religiosas impregnaron literalmente todo. Para descubrir cómo eso se tradujo en que los faraones se casaran con sus hermanas, solo necesitamos mirar a algunos de los dioses. La historia de Osiris e Isis fue muy significativa para los antiguos egipcios, pero eran hermano y hermana, y también marido y mujer. Es raro. Como dios de la otra vida y diosa de la magia y la maternidad, se dice que su unión representa el ciclo de la vida y la muerte. Ahora, naturalmente, los faraones pensaron que ellos también deberían ser realmente importantes y actuar como si fueran dioses, asegurando así que su pueblo los viera como un gobernante divino adecuado. Entonces, hicieron lo que hicieron los dioses y se casaron con sus hermanas. Es un poco tonto, pero claro, en aquel entonces no sabían mucho sobre genética. De hecho, también había un elemento de esta práctica que era defender el linaje de la realeza, y creían erróneamente en la pureza de este linaje, pensando que si se interrumpía, dañarían el equilibrio entre los dioses y el pueblo. Y como todo lo que involucra poder, la política entró en juego. El matrimonio ha sido generalmente una forma de unir familias y, por tanto, hacer negocios. Y las mujeres, bueno, siempre han sido moneda de cambio. Entonces, al mantener todo en familia, por así decirlo, los antiguos egipcios intentaron restringir cualquier lucha de poder y guerras potenciales que pudieran surgir por la línea de secesión. Es práctico, al menos. Número 19. Construyendo pirámides. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Kufus, es un símbolo del gran y duradero atractivo misterioso del pasado antiguo de Egipto. Esta pirámide es una de las piezas más grandes y obvias del rompecabezas. Y sin embargo, sigue guardando secretos, algunos de los cuales todavía se revelan hoy. Por supuesto, los antiguos faraones egipcios pasaron por una fase de construcción de algunas de las tumbas más enormes y elaboradas que el mundo jamás haya visto por sí mismos. Y las estructuras más grandes y elaboradas son las de Giza. Fueron construidos por 3 faraones diferentes como una forma de enviar las almas de sus difuntos al más allá. Y muy parecido a la gente de hoy en día. Si una persona rica y famosa compra un superyate enorme, bueno, todo el mundo quiere uno. Al parecer, lo mismo ocurre con las tumbas. De hecho, la muerte y el más allá eran tan importantes para los egipcios que estos elaborados procedimientos eran solo la respuesta obvia a cómo llevar al faraón y toda la basura que necesitarían de manera más eficiente al más allá. La pirámide no solo serviría como un recordatorio imperdible de lo importante y grandioso que era el faraón. Quiero decir, después de todo, eran en parte Dios, ¿verdad? Pero también era un monumento duradero y una tumba útil con mucho espacio de almacenamiento para todas las cosas más brillantes del faraón que tuvo que cargar hasta el más allá. En realidad, la pirámide es solo una parte de un enorme complejo que incluye un palacio, numerosos templos y fosos para barcos. Los faraones enterraban sus barcos con sus cosas cuando morían. Y no querrías ser el único faraón en el más allá sin un barco genial con el que jugar, ¿verdad? Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Barba falsa en el antiguo Egipto. Las barbas eran un importante indicador del poder de los faraones. La masculinidad, al parecer, siempre ha estado mejor representada por el vello corporal y las armas grandes. Todo es muy seguro, estoy seguro.
De todos modos, la barba era una forma bastante buena para que un faraón proyectara cierto tipo de imagen. El problema era que algunos de estos faraones realmente no podían dejarse crecer la barba por el hecho de ser mujeres o niños, ¿sabes? Entonces, recurrieron a una ingeniosa alternativa, la barba postiza. Hoy en día, la barba postiza suele ser reserva de los santas de los centros comerciales y de los investigadores privados mal disfrazados. Pero en el antiguo Egipto, si eras una mujer que necesitaba convencer a la gente de que eras un gran faraón, bueno, tu juego de barba falsa podría darte la ventaja que necesitabas. Hatshepsut se declaró oficialmente faraón después de que su esposo y hermano, por supuesto, el faraón Tutmosis II muriera y fuera sucedido por Tutmosis III. El nuevo rey era un niño pequeño en ese momento y, francamente, fue imposible lograr que se sentara quieto en su trono y usara su barba falsa. Entonces ella era la faraona en la práctica. Ella se hizo cargo de los títulos y se retrató en fotografías como un hombre. Incluso se mostró con un cuerpo masculino y una barba falsa. Naturalmente, una mujer a cargo de este tipo de cosas asustaría a mucha gente, y todavía lo hace. Por eso era necesario demostrar que tenía la autoridad y la capacidad de liderar. A pesar de todo el asunto de la misoginia, resultó que ella era una de las mejores faraones de todos los tiempos. Quiero decir, ¿quién lo hubiera pensado? Y ella gobernó una época de gran paz y prosperidad hasta que ese pequeño advenedizo se dejó crecer la barba y decidió comenzar a actuar como un rey, lo que significó hacer la guerra y expandirse agresivamente por todo el espectáculo. Tutmosis III fue tan imbécil al respecto que intentó borrarla por completo de los libros de historia de Egipto. Hizo desfigurar sus monumentos, la eliminó de las listas de reyes e incluso volvió a dedicar su templo a sí mismo. Número 17. Preparación para la muerte. Los antiguos egipcios tenían muchas creencias inusuales e intrincadas sobre la otra vida. Estos involucraban muchos rituales y doctrinas que creían que debían seguir para pasar a la otra vida. La religión había jugado un papel importante en estas creencias y tenían varios dioses que eran importantes en la guía de las almas de los muertos hacia el más allá. Esencialmente, todo esto se basaba en la noción de que había un inframundo, que había vida eterna y que el alma renacería al morir. El alma de la persona fallecida sería presentada a Osiris, y este es el dios que determinaría si la persona había vivido una vida digna de una vida futura pacífica. Para ser honesto, fue un asunto complicado, y los antiguos egipcios creían que tenían que hacer muchas cosas complicadas durante su vida solo para tener la oportunidad de tener una buena vida futura. Y luego, después de que la persona había muerto, había muchos procedimientos complejos que debían seguirse para prepararla para este viaje a la próxima vida. Además del proceso de momificación, también existía la idea de que la persona podría hacer todas las cosas que había disfrutado en vida una vez muerto. Y es por eso que a menudo se enterraba a la gente con un montón de cosas. Cuanto más rica era la persona, más cosas tenía. Así, por ejemplo, los faraones a menudo eran enterrados con barcos porque se creía que había ríos en el más allá. Número 16. Momificación. Una de las principales cosas que la gente sabe sobre el antiguo Egipto es que momificaban a los muertos. Pero ¿cuál fue el procedimiento que realmente utilizaron? Bueno, es un poco asqueroso y no es nada bueno si eres un poco aprensivo. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo debía ser preservado, ya que acompañaría a su dueño al más allá. Ya sabes, como todas las cosas con las que también fueron enterrados. Y el proceso de momificación fue largo y arduo. Tuvo varias etapas diferentes, que duraron hasta 70 días de principio a fin. Comenzaron eliminando toda la basura interna, empezando por el cerebro. Usaban un palo de metal con el que metían la nariz del difunto, lo movían y luego sacaban el cerebro a través de las fosas nasales. Después de eso, hacían las cosas dentro del cuerpo y usaban obsidiana para hacer un corte limpio en el lado izquierdo. Sacaron todos los órganos internos y luego los colocaron todos en frascos separados. Estos fueron llamados frascos canónicos.
El corazón lo dejaron dentro del cuerpo porque pensaban que era el corazón el que permitía a la gente sentir y pensar. Por lo tanto, tendría que estar en su lugar en el más allá. Después de esto, comenzó el proceso de secado. Usaron una sal llamada natrona para acelerar el proceso de secado. Y luego el cuerpo a menudo era adornado con joyas para ofrecer protección en el viaje al más allá. Luego se aplicaron las capas de vendas de lino y se colocó a la momia dentro de su ataúd y luego se introdujo en su tumba. Número 15. Todos usaban maquillaje. Los cosméticos eran muy utilizados en el antiguo Egipto y formaban una parte integral de su cultura y rutina diaria. Predominantemente había aceites, ungüentos y diversas sustancias que se preparaban para aplicar en la piel con el propósito de proteger a las personas del calor abrasador y los intensos rayos del sol brillante que caracterizaban esa región del mundo. Algunas de estas lociones y pociones estaban perfumadas y eran utilizadas tanto por hombres como por mujeres, demostrando que el cuidado personal era una práctica común y aceptada entre ambos géneros. Además de los ungüentos, el maquillaje también jugaba un papel crucial y generalmente se encontraba en personas de clases altas, quienes tenían acceso a una variedad más amplia de productos. El delineador de ojos negro intenso estaba muy de moda durante la era del antiguo Egipto. Esto lo podemos ver claramente en las representaciones de Tutankamón, donde las imágenes del joven faraón muestran siempre este característico párpado delineado en negro. No solo estaba de moda, sino que también se consideraba una forma de arte y estatus social. Además, era común usar varios tipos de maquillaje en diferentes momentos y ocasiones, lo cual incluía una especie de sombra de ojos verde hecha de malaquita, un mineral apreciado por su vibrante color. Los egipcios eran ingeniosos en la creación de cosméticos, mezclando polvos y grasas de diversos colores para obtener nuevos productos. Esto reflejaba su sentido estético y habilidad para aprovechar recursos naturales. En el antiguo Egipto, el uso de cosméticos era una necesidad práctica y una expresión cultural, no solo vanidad. Número 14. Antiguos egipcios adoraban a los gatos. Aunque en la actualidad, Internet se ha convertido en el epicentro de videos de gatos y todo lo relacionado con estos felinos, curiosamente, este amor por los gatos no es un fenómeno reciente. De hecho, se remonta a más de 4000 años atrás, cuando los antiguos egipcios mostraban un profundo afecto y admiración por estos animales. Los egipcios no solo valoraban a los gatos, sino que llegaron al punto de adorarlos y considerarlos seres sagrados. Su amor y respeto por estos animales eran tan profundos que incluso una de las diosas del antiguo Egipto, Bastet, era representada con la cabeza de una leona o de un gato doméstico, demostrando la importancia y el estatus elevado que se les otorgaba a estos animales. Además, los gatos eran vistos como símbolos de fertilidad y protección. Se creía firmemente en sus poderes mágicos y se pensaba que podían conferir buena fortuna a una familia. Esta fascinación y reverencia por los gatos demuestra que nuestro amor por estos animales es una constante histórica que ha perdurado a lo largo de los siglos. Número 13. Jugando al Senado. Este es un juego de mesa fascinante y antiguo de Egipto conocido como Senet. Se jugó ampliamente en toda la sociedad egipcia durante unos 5000 años, siendo un pasatiempo popular desde los escalones más bajos hasta los más altos de la sociedad, hasta que algo más brillante y emocionante surgió en escena unos 2500 años después. Pero incluso con su desaparición, la huella cultural y la influencia del Senet perduraron. Después de profundizar en los secretos y enigmas de este juego, algunos expertos en Egipto, apasionados por desentrañar los misterios de la historia antigua, ahora creen que han descubierto cómo y por qué se jugaba. Se conoce como el juego de mesa de la muerte, un nombre que suena bastante poco atractivo, para ser honesto, pero que captura su esencia mística y espiritual. Y según estos eruditos, quienes han dedicado gran parte de su vida a la investigación de la cultura y las costumbres egipcias, el juego básicamente consistía en mover tus piezas a través de un tablero hasta alcanzar el punto final. Creen que este juego, en su simpleza,
fue diseñado para representar algo mucho más profundo y significativo: las almas moviéndose a través del reino de los muertos, un viaje trascendental en la creencia de la vida después de la muerte de los antiguos egipcios. Número 12. Baños en leche agria. Bueno, no la gente en general. En realidad fue Cleopatra quien supuestamente se bañó en leche de burra específicamente agria. Hermoso. Estoy seguro de que era una delicia fragante, pero ¿por qué alguien, y menos aún una reina elegante, querría oler a queso de burra? Buena pregunta. Y según los expertos en piel o los dermatólogos, es posible que ella haya podido ver algún tipo de beneficio. El proceso de acidificación de la leche la convierte en azúcar y la lactosa en ácido láctico. Se descompone por bacterias y además provoca que huela y sepa bastante asqueroso. También tiene la capacidad de afectar la piel. Si ese ácido láctico se aplica a la piel, esencialmente hace que la capa superficial se desprenda, revelando una piel más suave debajo. Si hay algún beneficio tangible al remojar en leche agria, bueno, eso es algo discutible. Pero, francamente, probablemente hueles tan mal que nadie querría acercarse lo suficiente a ti para admirar tu piel. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. Tratamiento de heridas. Los antiguos egipcios, una civilización de extraordinaria sabiduría e ingenio, poseían una técnica que, aunque pueda parecer bastante primitiva a primera vista, era sorprendentemente eficaz para el tratamiento de heridas infectadas. Lo que hacían era cubrir la zona herida con pan mohoso. Esta práctica, pese a lo extraña que pueda parecer a nuestra mentalidad moderna, también tiene un fundamento científico. Es muy probable que el moho que crecía en el pan haya sido de la variedad de Penicillium u otra similar. Este tipo de hongos, de manera interesante, contienen una gran cantidad de sustancias que matan o al menos inhiben el crecimiento de bacterias, lo cual es una propiedad antibacteriana. Este es, de hecho, el mismo principio detrás del descubrimiento de la penicilina, cuando Alexander Fleming logró extraer la sustancia química del moho Penicillium. Así, aunque esto ocurrió en un periodo de tiempo mucho más reciente, los antiguos egipcios ya estaban empleando un método similar para tratar infecciones miles de años antes. Número 10. Faraones mantuvieron el cabello cubierto. En el antiguo Egipto, los miembros de las clases dominantes llevaban los tocados más elaborados. Esta variedad de tocados tenía un protocolo y estaba reservado a la élite. Había significados y símbolos en todos los diferentes tipos de tocados. Y algunos de los tocados se usaban para ocasiones ceremoniales y religiosas específicas. Existe una de esas coronas dobles que simbolizaba el gobierno de los faraones en el Alto y el Bajo Egipto. Y la parte de serpiente que se llevaba en la frente simbolizaba la divinidad del faraón como reino. El tipo de tocado más común era el que se representaba en gran parte del arte del antiguo Egipto. Se llamaba tocado Nemes, y era de esos que tienen una banda en la frente y solapas almidonadas que caían a los lados y a los hombros. Sin embargo, solo la realeza usaría este tipo de tocado, así como todos los sombreros elegantes. También existía la costumbre de usar pelucas entre los altos niveles de la sociedad egipcia, y esto fue principalmente una declaración de moda, pero también porque los ricos generalmente se afeitaban la cabeza para evitar contraer piojos. Las pelucas estaban hechas de cabello humano y luego se endurecían en sus elaborados estilos con cera de abejas. Más gente pobre también usaba pelucas, pero generalmente estaban hechas de fibra de lino y pieles de animales. Número 9. Extraña prueba de embarazo. Se ha descifrado cierta información médica del antiguo papiro egipcio y resulta que las mujeres en Egipto hace ya 3.500 años tenían una técnica para determinar si estaban embarazadas o no. Para realizar pruebas de embarazo, las mujeres del antiguo Egipto utilizaban cereales. Un papiro de aproximadamente 1400 a.C. informó que una mujer podía saber si estaba embarazada o no orinando en 2 bolsas. Uno contendría cebada y el otro trigo. Dijeron que si alguna de las bolsas empezaba a brotar, pues entonces estaba embarazada. También decían que si brotaba primero la cebada, tendría un niño, y si brotaba el trigo, entonces tendría una niña. Por muy absurdo que parezca todo el escenario y tremendamente poco práctico, para ser honesto, ha sido probado.
En 1963 se realizó un estudio que determinó inexplicablemente que esta prueba en realidad funcionaba alrededor del 70% de las veces. Pero no fue exacto sobre el sexo del niño. Quiero decir, ¿quién lo habría creído? Número 8. Cocodrilos momificados. Ahora bien, no hace falta decir que los cocodrilos son las criaturas más excelentes de toda la tierra verde de los dioses. Así que no debería sorprendernos en lo más mínimo que los antiguos egipcios también veneraran a esta magnífica bestia. Y lo hicieron. Aparentemente los veneraban tanto en términos de las habilidades de los cocodrilos para impulsar la vida futura, que en realidad había granjas donde estos animales eran criados y criados para convertirlos en momias. Apesta ser ellos. Estos cocodrilos estaban en manos de un proveedor de momias egipcio que los golpeaba en la cabeza y duraba el cráneo, los mataba y luego se los llevaba. Para comenzar el proceso de momificación, se reparaba el cráneo, luego se trataba el cuerpo con sales, resinas y aceites, y luego se envolvía todo en muchas capas de lino. Estas momias tenían una gran demanda para las tumbas de muchos antiguos egipcios fallecidos. Y también hay evidencia de que otros animales, incluidos perros, gatos, zorros, monos, leones, caballos, cabras e incluso musarañas, fueron momificados con el propósito de mejorar la vida futura. Número 7. Pasta de dientes rara. Dado que muchos de nosotros buscamos alternativas naturales y tradicionales a toda la basura química y los productos sintéticos que utilizamos en nuestra rutina diaria, podríamos considerar un cuidado dental antiguo. Pero claro, tal vez no sea este. Esta es la sustancia sumamente extraña que los antiguos egipcios trituraban para hacer su versión de pasta de dientes. Pero, ¿qué te parece un montón de pezuñas de buey trituradas, ceniza, cáscaras de huevo quemadas y piedra pómez? Está delicioso, estoy seguro. Pero en realidad, esto es lo que usaban los antiguos egipcios en lugar de pasta de dientes. Tener un problema con los dientes en la antigüedad era un asunto serio. El dolor sería insoportable y la cura más probable para las caries sería extraer el diente causante. Si tenías la mala suerte de contraer una infección, lo más probable era que eso significara la muerte. De modo que la prevención era aún más importante. En aquel entonces, los antiguos egipcios hacían un polvo dental elaborado a partir del cóctel antes mencionado de cosas raras molidas. Y también agregaron mirra, presumiblemente para darle fragancia. Y toda esa porquería simplemente la frotaban en los dientes con el dedo. Número 6. Técnica del duelo del gato. Como ya hemos explorado, los antiguos egipcios tenían una afinidad especial con los gatos, estos misteriosos y elegantes felinos. No solo los veneraban, atribuyéndoles poderes mágicos de protección y buena suerte, sino que también les rendían homenaje en su arte y cultura. Cuando un gato fallecía, sus dueños pasaban por un periodo de duelo profundo y significativo. Cualquiera que haya experimentado la tristeza de perder a su querida mascota puede entender el vacío que puede dejar este acontecimiento. Pero, ¿alguna vez ha considerado si hay algún ritual específico que deba seguir en caso de la pérdida de su querida mascota? Los antiguos egipcios tenían una serie de rituales, algunos de los cuales podrían considerarse extraños desde nuestra perspectiva actual. Por ejemplo, cuando sus gatos morían, sus dueños se afeitaban las cejas como señal de duelo y no dejaban de llorar a su gato hasta que las cejas volvían a crecer. En aquellos tiempos, los gatos eran tan venerados que se les adornaba con joyas y se les alimentaba con los alimentos más exquisitos. Eran una figura constante en diversas formas de arte, desde pinturas hasta esculturas. Incluso había leyes que garantizaban su protección. Cualquier persona que fuera sorprendida matando a un gato, incluso si se trataba de un accidente, podía ser condenada a muerte. Este alto nivel de reverencia hacia los gatos muestra cuán integrados estaban en la sociedad y la cultura del antiguo Egipto. Número 5. Criminales sin nariz. La región de Rinocerora era una zona entre el antiguo Egipto y la tierra de Israel. El nombre en sí se traduce del griego antiguo como narices cortadas y da una pista bastante clara sobre por qué era conocido el lugar. Parece que esta región fue fundada por un rey de Etiopía y era el lugar al que se exiliaban los criminales.
pero antes de ser despedidos avergonzados por sus crímenes, generalmente el delito de robo, les cortaban la nariz como castigo. La historia es un poco confusa, pero parece que la idea de cortar la nariz puede haber venido del propio antiguo Egipto. Cuando los etíopes intentaron invadir Egipto, aparentemente les aplicaron la técnica de cortar la nariz y simplemente crearon una ciudad en la frontera. Cuál de las historias es verdadera no está ni aquí ni allá. Pero de cualquier manera, parece que el corte de la nariz no fue solo para fastidiar la cara. En aquel entonces, en realidad era un castigo por intentar invadir o por cometer algunos delitos. Parece que estos desafortunados y estúpidos deberían haberse ocupado de sus propios asuntos. Número 4. Control de la natalidad. Los métodos modernos de control de la natalidad han recorrido un largo camino desde los viejos tiempos y las cosas horribles que las mujeres tenían que hacer para proteger sus propios cuerpos. Pero parece que las mujeres del antiguo Egipto habían hecho una extraña mezcla de estiércol de cocodrilo y miel solo para usarla como anticonceptivo. A pesar de la combinación que suena extremadamente improbable, parece haber tenido algún efecto. Aparentemente, el estiércol de cocodrilo tiene una cierta cantidad de efecto homicida y, para ser honesto, también debería servir como una fragancia bastante desagradable que frenaría el proceso especial de abrazos. Pero claro, tal vez estas personas no tuvieran nariz. ¿Quién podría decir realmente que los antiguos egipcios no eran más que ingeniosos? Y parece que su experimentación y voluntad de utilizar lo que estaba disponible en realidad tuvieron cierto éxito, aunque limitado. ¿Te imaginas cómo se les ocurrió esta solución? Número 3. Cráneos alargados. La moda y los extraños estándares de belleza no son dominio exclusivo de estos tipos inalcanzables que tenemos en nuestro mundo moderno. Desde que ha habido personas y jerarquías, ha habido ideas sobre la apariencia preferida. Y algunos de ellos no solo eran completamente extraños, sino que también podían resultar mortales. Se trata de la inquietante práctica de alargar los cráneos de los bebés en el antiguo Egipto. Al parecer, una cabeza de forma más larga se consideraba un signo de nobleza y belleza. Por eso los antiguos egipcios participaban en la práctica de vendar las cabezas de los niños con tela. Ahora, a medida que el cráneo del niño creciera, las ataduras tipográficas lo forzarían a adoptar una forma antinatural. Y esta deformación craneal parece haber sido especialmente popular entre ciertos miembros de la clase élite. El cráneo largo se asociaría con un estatus social más alto y, por lo tanto, fue perpetuado por todos aquellos que intentaban establecer su posición de privilegio y poder dentro de la sociedad egipcia antigua. Número 2. Costumbres horribles. Ahora bien, existe este viejo mito sobre los antiguos egipcios que ha continuado hasta hoy. Ha sido desacreditada repetidamente por historiadores y egiptólogos. Sin embargo, parece simplemente persistir, probablemente debido a los prejuicios, pero también a ese efecto sensacionalista que hace que una mala historia sea aún más difícil de deshacerse, incluso si se trata de una época que existió miles de años en el pasado distante. Esta es la leyenda de la llamada novia del Nilo. Ahora bien, había un festival importante que los egipcios celebraban todos los años. Y según cuenta la historia, durante este festival, una joven virgen fue elegida y luego arrojada como sacrificio al dios del río Hapi. Ahora bien, esto supuestamente fue para asegurar que las aguas del Nilo continuaran fluyendo e inundando las tierras a su alrededor. El río Nilo era esencial para todos los aspectos de la vida en Egipto y estaba absolutamente en el centro de todo lo que hacían los egipcios. Sin embargo, la idea de la novia del Nilo parece haber sido inventada por supuestos historiadores. Según interpretaciones más modernas de la leyenda, en realidad no existe ningún fundamento, y simplemente fue utilizado por potencias extranjeras como medio de difundir propaganda para etiquetar a la antigua civilización como bárbara y, por tanto, como excusa para colonizar y controlar Egipto. Número 1. Reyes bebés. Ahora, en general, no es una idea tan brillante poner a un bebé a cargo de, bueno, nada en absoluto, porque esos idiotas no saben nada en el antiguo Egipto. Sin embargo, esos bebés podrían ser literalmente el rey. Sin embargo,
Ahora todos sabemos que este es básicamente el caso de cualquier tipo de regla hereditaria. Ha habido niños reyes en otros países a lo largo de la historia. Esto no es exactamente exclusivo de las dinastías del antiguo Egipto, y en realidad el niño no está a cargo de nada, sino más bien vagamente. Los adultos más competentes liderarán en su nombre hasta que tengan al menos la edad suficiente para dejar de ensuciarse. En realidad, Tutankamón tenía solo 9 años cuando ascendió al trono y se convirtió en faraón en 1332 a.C. Era un líder muy joven y en realidad solo llegó a los 18 años antes de morir. Así que a veces hay muchos conceptos erróneos sobre la edad que tenía en realidad y mucha gente piensa que era un adulto. Otro joven faraón fue Tutmosis III. Ahora él es el pequeño advenedizo que era demasiado pequeño para ser rey, por lo que hizo que su tía madrastra Hatshepsut interviniera y dirigiera las cosas en su nombre. Pero luego él tomó el control e intentó borrarla de todos los libros de historia. ¡Qué joven tan encantador! Los bebés reyes probablemente no sean la mejor idea, pero parece que no hay otra manera que criar a un pequeño tal y cual con más poder que sentido común. Nos vemos en el próximo video.